Si a mí me dijeran que solo puedo bucear en un lugar en el mundo de ahora en adelante, esa respuesta ya la tengo. Ese es el vencedor en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Acompáñame en este video y te cuento por qué. Situado en el Parque Nacional Cabo Pulmo, el vencedor es parte de un área famosa por su biodiversidad y su rica historia. En las aguas de Cabo Pulmo, un tesoro oculto espera ser descubierto. Hoy nos sumergimos en el mundo del vencedor, un barco hundido que ha renacido como un vibrante arrecife artificial. Ubicado en Baja California Sur, México, el Parque Nacional Cabo Pulmo es un verdadero paraíso marino y uno de los secretos mejor guardados del Golfo de California. Conocido por su impresionante biodiversidad y ecosistema saludable, Cabo Pulmo alberga el único arrecife de coral duro en el Golfo de California, un ecosistema que ha sobrevivido y florecido a pesar de los desafíos ambientales. Entre los muchos tesoros que esconde este parque marino, el naufragio del vencedor destaca como un emblema de la relación entre la humanidad y la naturaleza, un símbolo de la regeneración y la vida que se desarrolla en sus aguas. Durante décadas, Cabo Pulmo fue una zona de pesca intensiva, lo que llevó a la sobreexplotación y al colapso de las poblaciones de peces. Sin embargo, en 1995, los residentes locales, conscientes del deterioro de su entorno, tomaron una decisión radical. Detuvieron la pesca en la región y trabajaron junto con científicos y organizaciones ambientales para proteger el arrecife. El vencedor es un microcosmos de este éxito de conservación. Lo que alguna vez fue un simple barco pesquero, ahora es un vibrante arrecife artificial que contribuye al equilibrio ecológico de la región. El naufragio no solo es un sitio popular para buceadores, sino que también sirve como un recordatorio del poder de la naturaleza para regenerarse cuando se le da la oportunidad. El vencedor fue una vez un robusto barco pesquero, pero en febrero de 1979 su destino cambió drásticamente. Las historias locales relatan que una tormenta azotó la región, causando que el barco encallara en uno de los arrecifes, debilitando así su estructura y condenándolo a un descanso eterno bajo el agua. Después del impacto, la embarcación intentó navegar un poco más, pero finalmente se hundió en el lugar donde se encuentra hoy. Sin embargo, el fin de su viaje no marcó el fin de su historia. Al hundirse, el vencedor comenzó un nuevo capítulo como parte del ecosistema marino, transformándose en un arrecife artificial que atrae a una impresionante variedad de vida marina. El naufragio se encuentra a una profundidad relativamente baja, aproximadamente a 15 metros o 45 pies, lo que lo convierte en un sitio accesible para buzos de diferentes niveles de experiencia. Con el tiempo, el vencedor se ha transformado en un arrecife artificial, atrayendo una rica variedad de vida marina. En su estructura cubierta de corales y esponjas, los buzos pueden observar desde pequeños peces de colores hasta grandes cardúmenes de diversas especies. Además, es común encontrar tiburones que patrullan la zona aprovechando la abundancia de presas. La biodiversidad que rodea al vencedor habla del éxito de las medidas de conservación de Cabo Pulmo, donde los locales dejaron de pescar y el ecosistema marino ha florecido. Este barco hundido no solo es un atractivo para los buzos, sino también un símbolo del poder de la naturaleza para transformar una tragedia en un nuevo comienzo para la vida marina. Al acercarse al naufragio, los buzos son recibidos por un caleidoscopio de colores y movimientos. La estructura del barco, ahora muy deteriorada, no se puede interpretar como un barco en sí, como ocurre con otros naufragios de estructuras más robustas. Este lugar es más bien una colección de fragmentos dispersos por el fondo. La gran mayoría de estas piezas están completamente cubiertas por una vibrante comunidad de corales y esponjas que han colonizado cada rincón disponible. El vencedor era originalmente un barco pesquero de tamaño moderado, y aunque los años sumergidos en el mar han causado el deterioro de su estructura, muchos de los elementos clave del barco aún son reconocibles. El monobloc del naufragio del vencedor es uno de los elementos más grandes del sitio y es una de las primeras características que los buzos notan al acercarse al naufragio. Este bloque de motor, que alguna vez fue el corazón del barco, ahora ya es expuesto y parcialmente cubierto por esponjas, corales y otros organismos. Su estructura masiva y robusta contrasta con las piezas más pequeñas y fragmentadas del naufragio y sirve como un punto de atracción para diversas especies marinas. Los peces lo utilizan como refugio y punto de encuentro, mientras que los buzos suelen detenerse a admirar cómo la vida marina ha reclamado este vestigio de ingeniería humana, transformándolo en una parte integral del ecosistema submarino. Refrigeradores y tanques.
Las áreas donde alguna vez se almacenaban las capturas del barco ahora son refugios para una variedad de especies marinas. Estas bodegas, aunque en gran parte colapsadas, ofrecen espacios más cerrados donde los buzos pueden observar peces que se esconden y buscan refugio. La exploración de estas áreas requiere precaución, ya que la estructura puede ser frágil. La propela del vencedor, junto a su red, son una parte destacada del naufragio. En muchos naufragios la hélice es uno de los elementos más icónicos, y en el vencedor no es la excepción. Tanto la red como la hélice están en gran parte colonizadas por vida marina, y esta estructura ofrece un refugio ideal para peces pequeños, especialmente limpiadores. Esto convierte a la hélice en una de las estaciones de limpieza más importantes del lugar, donde no es raro ver a tiburones acudir para limpiarse. Los peces de arrecife han encontrado en el vencedor un refugio perfecto. Cardúmenes nadan alrededor del barco, creando espectáculos hipnotizantes mientras se mueven al unísono. Y peces de arrecife se deslizan entre las vigas y huecos de las estructuras. Es común también encontrar peces globo, morenas y rayas que se refugian en las partes más profundas y protegidas del naufragio. Sin embargo, no son solo los peces los que hacen del vencedor un lugar especial. El naufragio atrae una gran variedad de otras formas de vida marina. Las tortugas, que frecuentan Cabo Pulmo, a menudo se pueden ver descansando en las proximidades del naufragio. Además, los tiburones, particularmente los tiburones toro, son frecuentes visitantes del vencedor, aprovechando la abundancia de presas en la zona. Esto ha convertido al naufragio en uno de los lugares más importantes para observar este imponente animal en su entorno natural. El tiburón toro es el más emblemático de los tiburones que frecuentan el vencedor. Estos tiburones son conocidos por su robusta constitución y su presencia imponente, lo que los convierte en una especie emocionante para los buzos. Los tiburones toro, o chatos como se les conoce localmente, con su cuerpo grueso y robusto y hocico ancho y corto, pueden crecer hasta unos 3.5 metros de largo, aunque los ejemplares más comunes en Cabo Pulmo miden entre 1,5 y 3 metros. A pesar de ser considerados depredadores agresivos, en Cabo Pulmo se les observa nadando tranquilamente, patrullando alrededor del vencedor y las áreas circundantes, a menudo en solitario o en pequeños grupos. En este sitio, los tiburones toro se han vuelto tolerantes a la presencia humana gracias a la regulación de las actividades de buceo y la protección del parque. A pesar de su reputación, los encuentros con ellos en esta zona son seguros y tranquilos, siempre que los buceadores mantengan una conducta respetuosa y sigan las indicaciones de sus guías. La presencia de tiburones, especialmente los tiburones toro, es un indicador de la salud ecológica del Parque Nacional Cabo Pulmo. Estos depredadores tope juegan un papel crucial en el mantenimiento del equilibrio en el ecosistema marino. Su presencia en el vencedor y sus alrededores ayuda a controlar las poblaciones de otras especies, lo que a su vez mantiene la diversidad y la salud del arrecife. Cabo Pulmo es famoso por su éxito en la recuperación de la vida marina gracias a las medidas de conservación implementadas en la zona. La abundancia de tiburones en el vencedor es prueba de este éxito, ya que los depredadores son altamente sensibles a la sobrepesca y a la degradación del hábitat. Bucear con tiburones en el vencedor es una experiencia que mezcla adrenalina y asombro. Ver a estos majestuosos depredadores moverse con gracia alrededor del naufragio es una oportunidad única para los buzos, especialmente en un entorno tan natural y protegido como Cabo Pulmo. En resumen, los tiburones del vencedor son una parte esencial de la experiencia de buceo en Cabo Pulmo. El vencedor no está solo en su descanso submarino, atrae una multitud de especies que han hecho de este lugar su hogar. Cardúmenes de múltiples especies de peces nadan entre los restos del barco, creando un espectáculo visual inolvidable. Los cardúmenes de peces en el vencedor son uno de los espectáculos más fascinantes que pueden experimentar los buzos. Estos cardúmenes no solo aportan un dinamismo visual al entorno, sino que también juegan un papel crucial en la ecología del arrecife artificial que ha crecido alrededor del naufragio. Aquí te hablo sobre estos cardúmenes de peces en el vencedor. La estructura del vencedor, combinada con la riqueza del ecosistema de Cabo Pulmo, ha permitido que grandes concentraciones de peces encuentren en este sitio un lugar ideal para alimentarse, reproducirse y protegerse de depredadores. Las principales especies que forman cardúmenes aquí son los pargos, especialmente el pargo clavellino. Suelen nadar en grandes grupos y se alimentan de pequeños invertebrados y peces que se encuentran en los alrededores del naufragio. Bacocos. Los peces conocidos como burritos o grunts en inglés
Son pequeños peces que forman cardúmenes densos alrededor del vencedor. Estos peces son particularmente comunes en la región y se conocen por sus cuerpos plateados con líneas amarillas. Suelen permanecer cerca de la estructura del naufragio utilizando las grietas y huecos para refugiarse. Los cardúmenes de peces en el vencedor son fundamentales para la salud del ecosistema marino. Estos grandes grupos de peces no solo proporcionan alimento a depredadores más grandes, sino que también ayudan a mantener el equilibrio de especies en la zona. Al agruparse en cardúmenes, los peces reducen su riesgo de ser depredados, ya que confunden a los depredadores con su movimiento coordinado y su apariencia uniforme. Los cardúmenes usan esta estructura como refugio y punto de reunión, lo que destaca la importancia de los naufragios en la restauración y mantenimiento de los ecosistemas marinos. Para los buzos, nadar entre los cardúmenes de peces del vencedor es una experiencia inolvidable. La sensación de estar rodeado por miles de peces que se mueven en perfecta sincronía es a menudo descrita como mágica. Los cardúmenes de peces en el vencedor no existen en aislamiento. Su presencia atrae a otros depredadores que patrullan el naufragio en busca de presas. Esta interacción crea un entorno dinámico y a menudo impredecible, donde los buzos pueden ser testigos de escenas de caza y comportamiento natural que son raramente vistas en otros sitios de buceo. En resumen, los cardúmenes de peces del vencedor son una parte integral de la experiencia de buceo en este parque nacional. Su presencia no solo embellece el entorno, sino que también destaca la riqueza y diversidad de la vida marina en Cabo Pulmo, un lugar donde la naturaleza ha sido cuidadosamente protegida y ha florecido en consecuencia. Explorar el vencedor es sumergirse en una historia donde la humanidad y la naturaleza se entrelazan. Es un viaje que conecta el pasado con el presente, revelando la belleza oculta que yace bajo la superficie del mar. Si alguna vez visitas Cabo Pulmo, no pierdas la oportunidad de descubrir el vencedor y todo lo que este magnífico lugar tiene para ofrecer. Para aquellos que visitan Cabo Pulmo, el vencedor es más que un sitio de buceo. Es un recordatorio del poder de la conservación y la importancia de proteger nuestros océanos para las generaciones futuras. Al explorar sus aguas, los buzos no solo descubren un naufragio, sino también una historia de un lugar que ha sido restaurado a su antigua gloria. Un lugar donde la vida marina prospera en armonía con los restos de un barco que una vez navegó por estas mismas aguas y que irónicamente se dedicaba a extraerla. Cabo Pulmo y el vencedor nos enseñan que la conservación no es solo una cuestión de preservar lo que ya existe, sino también de permitir que la naturaleza siga su curso y se recupere de las intervenciones humanas. El naufragio del vencedor, una vez un barco pesquero activo, es ahora parte de un entorno natural donde la vida marina puede prosperar sin interferencias. Gracias por acompañarnos en esta exploración y su increíble vida marina. Si estás interesado en conocer este y otros sitios de buceo en Baja California Sur, no dudes en contactarme, estoy aquí para ayudarte y llevar a tus ideas al siguiente nivel. Dale like al video, suscríbete y comparte con quienes también aman el océano. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.